Características neurofuncionales de la sinapsis. Sinapsis y la conducción del impulso nervioso. Sinapsis excitadora y sinapsis inhibidora. Neurotransmisores, neuromoduladores y neurohormonas. El sistema nervioso consta de un gran número de neuronas que se unen entre sí para formar vías de conducción funcional. El sitio en el que dos neuronas se ponen en estrecha proximidad y se produce la comunicación interneuronal funcional recibe la denominación de sinapsis. La mayoría de las neuronas realizan conexiones sinápticas con unas 1000 o más neuronas y pueden recibir hasta 10.000 conexiones de otras. La comunicación en una sinapsis en condiciones fisiológicas tiene lugar únicamente en una dirección. Las sinapsis se producen de diversas formas. El tipo más habitual es el que se da entre un axón de una neurona y la dendrita o el cuerpo celular de una segunda neurona. A medida que el axón se aproxima a la sinapsis, puede tener una expansión terminal o puede tener una serie de expansiones, cada una de las cuales establece contacto sináptico. Entre otros tipos de sinapsis, las sinapsis axónicas, el axón establece contacto sináptico sobre el segmento inicial de otro axón, es decir, proximal al lugar en que comienza la vaina de mielina, o puede haber sinapsis entre expansiones terminales de diferentes neuronas. Dependiendo del sitio de la sinapsis, se denominan con frecuencia como axodendríticas, axosomáticas o axoaxónicas. Las sinapsis son de dos tipos, químicas y eléctricas. La mayoría de las sinapsis son químicas y en ellas una sustancia química, el neurotransmisor, pasa a través del estrecho espacio entre las células y se fija a una molécula de proteína en la membrana postsináptica denominada receptor. Un neurotransmisor suele ser el activador principal y actúa directamente en la membrana postsináptica, mientras que los otros transmisores funcionan como moduladores y modifican la actividad del transmisor principal. Sinapsis química. Las superficies yuxtapuestas de la expansión axónica terminal y la neurona reciben la denominación de membranas presináptica y postsináptica respectivamente, y se encuentran separadas por una hendidura sináptica que mide aproximadamente de 20 a 30 nanómetros de anchura. Las membranas presináptica y postsináptica se hallan engrosadas y en el citoplasma subyacente y adyacente muestra una mayor densidad. En la cara presináptica, el citoplasma se desdobla en dos grupos. En la cara postsináptica, la densidad se extiende con frecuencia en un retículo subsináptico. En el citoplasma, en la proximidad de la membrana presináptica, hay vesículas presinápticas, mitocondrias y lisosomas ocasionales. En la cara postsináptica, el citoplasma contiene con frecuencia cisternas paralelas. La hendidura sináptica contiene polisacáridos. La terminal presináptica contiene muchas vesículas presinápticas pequeñas que incorporan moléculas del neurotransmisor o de los neurotransmisores. Las vesículas se fusionan con la membrana presináptica y liberan el neurotransmisor o neurotransmisores en la hendidura sináptica por un proceso de exocitosis. La mayoría de las neuronas produce y libera solo un transmisor principal en todas sus terminaciones nerviosas. Por ejemplo, la acetilcolina es ampliamente utilizada como transmisor por diferentes neuronas en las partes central y periférica del sistema nervioso, mientras que la dopamina es liberada por las neuronas de la sustancia negra. La glicina, otro transmisor, se encuentra principalmente en la sinapsis de la médula espinal. Debe observarse que todas las uniones neuromusculares utilizan solo la acetilcolina como transmisor, mientras que las sinapsis interneuronales utilizan un gran número de diferentes transmisores. Sinapsis eléctrica. Las sinapsis eléctricas son uniones intercelulares comunicantes que contienen canales que se extienden desde el citoplasma de la neurona presináptica al de la neurona postsináptica.
son infrecuentes en el sistema nervioso central humano. Las neuronas se comunican eléctricamente, no hay un transmisor químico. Los canales que forman puentes permiten que se produzca el flujo de corriente iónica desde una célula a otra con un mínimo retraso. Las células adyacentes acopladas están unidas entre sí por uniones intercelulares que funcionan como canales a través de los cuales los iones y las moléculas pueden pasar de una célula a la siguiente. Estas uniones están compuestas de 12 proteínas conocidas con el nombre de conexinas. 6 en una membrana plasmática se alinean con 6 proteínas de la otra membrana plasmática para formar cada una unión intercelular comunicante. Sinapsis y la conducción del impulso nervioso. ¿Cómo se genera y conduce el impulso nervioso? En primer lugar, la distribución desigual de cargas eléctricas positivas entre ambos lados de la membrana celular genera una diferencia de voltaje o diferencia de potencial eléctrico. Por lo tanto, cuando la neurona está polarizada, hay una mayor cantidad de cargas positivas en su exterior que en su interior, lo que ocurre cuando el potencial de la membrana se encuentra en reposo, debido a que hay mayor concentración de ion sodio fuera de la neurona que dentro de ella, y la concentración de ion potasio es mayor en la neurona que fuera de ella. Esto se ve favorecido debido a la acción de la bomba sodio-potasio. Posteriormente, al estimular la neurona con una intensidad suficiente, sufre un cambio en la permeabilidad de su membrana, dado que se abren los canales que permiten el ingreso de iones sodio, aumentando su concentración, volviéndose el interior de la neurona positiva y el exterior negativo. Esto ocurre cuando se produce una despolarización o inversión de carga. Luego, cuando los canales de ion sodio rápidamente se cierran, se abren los canales de ion potasio, escapándose estos iones de la neurona, lo que provoca que el interior de la neurona se vuelva negativo, generándose una repolarización de la membrana. Este proceso dura alrededor de 1 milisegundo y se denomina potencial de acción. De esta manera se van produciendo de manera sucesiva a lo largo de la acción de la neurona potenciales de acción que se propagan como una onda de despolarización que viaja a lo largo de este. Este proceso se conoce como impulso nervioso. ¿Qué características tiene el impulso nervioso? Una característica principal del impulso nervioso es que es bidireccional, ya que se propaga desde cualquier punto de la neurona hacia ambos extremos de la célula. Es posible decir que el impulso nervioso cumple la ley del todo o nada, ya que la neurona siempre producirá un potencial de acción con máxima intensidad cada vez que la energía del estímulo lo permita alcanzar el potencial de umbral. Todos los estímulos son semejantes, sin embargo, es posible percibir distintas sensaciones, porque el lugar del sistema nervioso central donde es procesado el impulso es diferente. La velocidad de conducción del impulso nervioso es dependiente del espesor de los axones y de la presencia de la vaina de mielina, ya que mientras más grueso el axón y si presenta vaina de mielina, mayor será la velocidad de conducción, ya que un mayor diámetro produce una mayor superficie de membrana, por lo tanto hay un mayor intercambio con el medio extracelular. La presencia de la vaina de mielina incluye los nódulos de Rambier, generando que la despolarización no ocurra en toda la extensión del axón, sino que solo saltando de nódulo en nódulo, aumentando la velocidad. Conducción del impulso nervioso en axones amielínicos. En los axones amielínicos, es decir, sin presencia de mielina, los canales de sodio y potasio se distribuyen de manera uniforme a lo largo de toda la fibra. El impulso nervioso es conducido con más lentitud y se desplaza como una onda continua de inversión del voltaje a lo largo del axón.
Conducción del impulso nervioso en axones mielínicos. En axones mielínicos, es decir, con presencia de mielina, la conducción se produce de manera saltatoria, es decir, los impulsos nerviosos parecen saltar a lo largo del axón, siendo regenerados solo en los anillos no aislados, es decir, los nodos de Raman. La conducción saltatoria incrementa la velocidad de conducción nerviosa sin tener que incrementar significativamente el diámetro del axón. Bien, ahora les voy a hablar sobre la sinapsis excitatoria e inhibitoria. La sinapsis excitatoria ocurre cuando el mensaje o el estímulo bloquea o disminuye la actividad postsináptica. La sinapsis inhibitoria ocurre cuando el mensaje o el estímulo aumenta la actividad de la membrana postsináptica. Entonces tenemos que un neurotransmisor que es liberado por las terminaciones nerviosas mediante un impulso da lugar a una entrada de iones de calcio, lo que origina que las vesículas sinápticas se fusionen con la membrana presináptica. Luego los neurotransmisores son expulsados al líquido extracelular en la hendidura sináptica para difundirse a través de ella hacia la membrana postsináptica, donde logran su objetivo, que es elevar o reducir el potencial de la membrana postsináptica. Estos receptores que han llegado a la membrana postsináptica se unen a la sustancia transmisora, experimentando un cambio en su conformación que abre el canal iónico, generándose un potencial postsináptico inmediato, pero breve, o un potencial postsináptico inhibidor. Se observa una rápida excitación con acetilcolina y L-glutamato, o se produce una inhibición con ácido gamma-aminobutírico. Para que una sinapsis sea excitatoria o inhibitoria, depende del tipo o tipos de iones que se canalicen en los flujos postsinápticos, que a su vez es función del tipo de receptores y neurotransmisores que intervienen en la sinapsis. En este caso tenemos la acetilcolina, que va a producir una excitación rápida y va a abrir el canal catiónico, y el ácido gamma-aminobutírico, que va a producir una inhibición rápida y va a abrir el canal aniónico. Cabe recalcar que no solo existe la acetilcolina y el ácido gamma-aminobutírico como neurotransmisores, también existe la adrenalina, noradrenalina, dopamina, glicina, serotonina, encefalina, sustancias P y ácido glutámico. Introducción de los neurotransmisores. A principios del siglo XX, algunos fisiólogos entendieron que la transmisión sináptica era eléctrica, es decir, que los potenciales de acción se conducían directamente de una célula a la siguiente. Sin embargo, en las delgadas hendiduras de sinapsis pudieron revelar que determinadas sustancias químicas eran capaces de reproducir las acciones de los nervios autónomos. Todo esto condujo a la hipótesis de que la transmisión sináptica debía ser también química, de forma tal que las terminaciones nerviosas presinápticas podían liberar sustancias químicas llamadas neurotransmisores, que estimularían la formación de potenciales de acción en las células postsinápticas. ¿Qué son los neurotransmisores? Los neurotransmisores son sustancias endógenas que actúan como mensajeros químicos por transmisión de señales desde una neurona a una célula diana a través de una sinapsis. Como podemos ver en las diapositivas, encontramos a los neurotransmisores en sus respectivas vesículas y como ejemplo tenemos la dopamina. Para explicar el proceso del neurotransmisor tenemos que antes de su liberación en la hendidura sináptica, los neurotransmisores se almacenan en las vesículas secretoras llamadas vesículas sinápticas, cerca de la membrana plasmática de la terminal del axón.
La liberación del neurotransmisor se produce más a menudo en respuesta a la llegada de un potencial de acción en la sinapsis. Cuando es liberado el neurotransmisor, cruza la hendidura sináptica y se une a receptores específicos en la membrana de la postsináptica de neuronas. Neurotransmisión. El cuerpo neuronal produce ciertas enzimas que están implicadas en la síntesis de la mayoría de los neurotransmisores. Estas enzimas actúan sobre determinadas moléculas precursoras captadas por la neurona para formar el correspondiente neurotransmisor. Este se almacena en la terminación nerviosa dentro de vesículas. El contenido del neurotransmisor en cada vesícula, generalmente varios millares de moléculas, es cuántico. Algunas moléculas neurotransmisoras se liberan de forma constante en la terminación, pero en cantidad insuficiente para producir una respuesta fisiológica significativa. Un impulso nervioso que alcanza la terminación puede activar una corriente de calcio y precipitar simultáneamente la liberación del neurotransmisor desde las vesículas mediante la fusión de la membrana de las mismas a la terminación neuronal. Así, las moléculas del neurotransmisor son expulsadas a la hendidura sináptica mediante exocitosis. La cantidad de neurotransmisor en las terminaciones se mantiene relativamente constante e independiente de la actividad nerviosa mediante una regulación estrecha de su síntesis. Este control varía de una neurona a otra y depende de la modificación de la captación de sus precursores. Tenemos la clasificación. Los neurotransmisores se pueden agrupar en neurotransmisores propiamente dichos y en neuromoduladores. Estos últimos son sustancias que actúan de forma similar a los neurotransmisores. La diferencia radica en que no están limitados al espacio sináptico, sino que se difunden por el fluido extraneuronal e intervienen directamente en las consecuencias postsinápticas de la neurotransmisión. Teniendo en cuenta su composición química, se pueden clasificar en colinérgicos como la acetilcolina, adrenérgicos como la noradrenalina, dopamina, serotonina y adrenalina, y aminoacidérgicos, el GABA y la glicina. En esta imagen vamos a poder explicar cómo actúa el neurotransmisor colinérgico acetilcolina. Pero antes, un breve recuento. La acetilcolina fue el primer neurotransmisor en ser descubierto en 1867 por Adolf von Baeyer. Fue aislado en 1921 por un biólogo alemán llamado Otto Lawald, quien ganó posteriormente el premio Nobel por su trabajo. La acetilcolina tiene muchas funciones. Es la responsable de muchos de los estímulos de los músculos, incluyendo los músculos del sistema gastrointestinal. También se encuentra en neuronas sensoriales y en el sistema nervioso autónomo, y participa en la programación del sueño. También existe un vínculo entre la acetilcolina y la enfermedad del Alzheimer. Hay una pérdida cerca de un 90% de la acetilcolina en los cerebros de personas que sufren de esta enfermedad debilitante. La síntesis y degradación de la acetilcolina. La enzima colina acetil transferasa cataliza la reacción combinada de la acetil-CoA con la colina para formar acetilcolina. Esta se empaqueta entonces activamente en vesículas sinápticas. La acetilcolina se libera por exocitosis. Una vez puesta en libertad, la acetilcolina puede unirse a los receptores colinérgicos de la célula postsináptica, a ser degradada por la enzima acetilcolinesterasa, a colina y acetato. La colina es transportada activamente de regreso a la neurona presináptica, donde ésta se puede ser utilizada para la síntesis de más acetilcolina.
En estas imágenes vamos a describir las principales funciones motoras y neuroendocrinas de la acetilcolina. Tenemos que regula centralmente la función motora extrapiramidal y además tiene un efecto excitador de los ganglios basales que contrarresta la acción inhibidora de la dopamina. Podemos decir que la inyección intraarterial cercana de acetilcolina produce contracción muscular similar a la causada por estimulación del nervio motor. También disminuye el potencial de reposo en el músculo intestinal aislado y aumenta en la frecuencia de producción de espigas acompañado de incremento en la tensión. También podemos decir que tiene un efecto vasodilatador sobre los vasos sanguíneos. La activación de los receptores muscarínicos produce la liberación de una sustancia vasodilatadora. Este es el factor relajante derivado del endotelio, que difunde hasta el músculo liso produciendo relajación. Y como principales funciones neuroendocrinas tenemos que aumenta la secreción de la vasopresina por estimulación del lóbulo posterior de la hipófisis y además disminuye la secreción de prolactina de la hipófisis posterior. Como principales funciones parasimpáticas y sensoriales tenemos en parasimpáticas que interviene en la ingestión de alimentos y en la digestión en los procesos anabólicos y el reposo físico. Además, aumenta el flujo sanguíneo del tracto gastrointestinal y el tono muscular gastrointestinal. También las secreciones endocrinas gastrointestinales y, por lo contrario, disminuye la frecuencia cardíaca. Como funciones sensoriales, decimos que las neuronas colinérgicas cerebrales forman un gran sistema ascendente cuyo origen se halla en el tronco cerebral e inerva amplias áreas de la corteza cerebral, y es probablemente idéntico al sistema activador reticular, además de mantener la conciencia, como vemos ahí, parece intervenir en la transmisión de información visual, tanto en el colículo superior como en la corteza occipital, y la acetilcolina también interviene en lo que es la percepción del dolor y la memoria. Por último, tenemos los receptores de la acetilcolina. La acetilcolina, el receptor, es una proteína compuesta por 5 subunidades denominadas alfa, 2 de ellas, beta, gamma y delta, las demás respectivamente. Las miofibrillas se acoplan al sarcoplasma por unidades motoras GAP, ubicadas en la periferia del sarcoplasma. El receptor de la acetilcolina se clasifica de acuerdo con su farmacología y a las afinidades relativas y sensibilidad que tienen por diferentes moléculas en dos: receptores nicotínicos y receptores muscarínicos. Los receptores nicotínicos, llamados también receptor de acetilcolina inotrópico, logra unirse con especificidad por la nicotina, de allí su nombre. Los receptores nicotínicos pueden ser bloqueados por otras toxinas presentes en venenos. Algunos medicamentos, como los relajantes musculares, son agentes que bloquean la unión neuromuscular al unirse reversiblemente a los receptores nicotínicos, por lo que son usados comúnmente como anestésicos. Los receptores nicotínicos son los principales medidores de los efectos de la nicotina. En la miastenia gravis, el receptor nicotínico es blanco para anticuerpos que producen debilidad muscular. Por su parte, los receptores muscarínicos pueden ser bloqueados por fármacos como la atropina y la escopolamina. También tenemos los receptores muscarínicos, llamados también receptor de acetilcolina metabotrópico, que logra unirse con especificidad por la muscarina, de allí su nombre. El receptor colinérgico
muscarínico activa a la proteína G cuando se une con la acetilcolina extracelular. La subunidad alfa de la proteína G inactiva a la adenilil ciclasa, mientras que la subunidad beta y gamma activan canales de potasio polarizando a la célula. Muchas gracias.